Ejercicio sobre gráfica de funciones. Trace la gráfica de una función f que satisfaga todas las siguientes condiciones. F de 0 igual a 3, f de 2 igual a 1, f de 4 igual a menos 1, f' de 0 igual a f' de 4 igual a 0, f' de x mayor que 0 si x es menor que 0, f' de x menor que 0 si x está entre 0 y 4 o x mayor que 4, f2' de x mayor que 0 si x está entre 2 y 4, f2' de x menor que 0 si x es menor que 2 o x es mayor que 4. La primera condición que debe cumplir la función f es que f de 0 sea igual a 3, es decir, cuando x vale 0, y debe dar 3, es decir, debe pasar por este punto, 0, 3. F de 2 igual a 1, cuando x vale 2, y vale 1, ese punto está más o menos por acá. Y f de 4 es igual a menos 1, cuando x vale 4, y vale menos 1. Ese punto está más o menos por aquí. La gráfica debe pasar por esos tres puntos. La segunda condición nos dice que las derivadas en 0 y en 4 deben de ser igual a 0, es decir, que 0 y 4 van a ser puntos críticos de la función f. Ubiquemos entonces esos puntos críticos en la recta real, el 0 y el 4, y vamos a analizar el signo de f' en la recta real. Esta tercera condición nos dice que f' de x es mayor que 0 para x menor que 0. Ahí la derivada es positiva entonces para x menor que 0. Es decir, por acá en este intervalo, para x menor que 0, la derivada f' es positiva. F' de x es menor que 0 si x está entre 0 y 4 o x mayor que 4. Acá en este intervalo entre 0 y 4, f' es negativa. Y también para x mayor que 4, f' es negativa. Ya tenemos entonces analizado el signo de f' según las condiciones que nos daban en el ejercicio. Ahora usamos el criterio de crecimiento, que nos dice que donde f' es positiva, la función f crece. Aquí vamos a analizar ya la función f. Donde f' es negativa, la función f decrece. Y aquí donde f' es negativa, la función f decrece. Por tanto, aquí en 0, la función va a tener un máximo local. Porque antes de 0 la función crece y después de 0 la función decrece. Aquí en 4 no vamos a tener ni máximo ni mínimo local, porque antes de 4 la función decrece y después de 4 la función sigue decreciendo. Ahora vamos a analizar el signo de f2' según las condiciones que nos dan en el problema. Y con ello vamos a encontrar luego los intervalos de concavidades. f2' de x es mayor que 0 para x entre 2 y 4 y f2' de x es menor que 0 si x es menor que 2 o x es mayor que 4. En definitiva, debemos ubicar los puntos 2 y 4 en la recta real para analizar el signo de f2', porque en esos puntos es donde f2' cambia de signo. Entonces ubicamos el 2 y el 4. Ahora nos dicen f2' de x es mayor que 0 para x entre 2 y 4. Entre 2 y 4, acá en este intervalo, f2' es positiva. Y f2' de x es menor que 0 si x es menor que 2, es decir, por acá, f2' es menor que 0. O si x es mayor que 4, f2' también es menor que 0. Con eso podemos analizar las concavidades de la función f. Donde f2' es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Donde f2' es positiva, la función f es cóncava hacia arriba. Donde f2' es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Observemos que vamos a tener cambio de concavidad en 2, porque antes de 2 es cóncava hacia abajo y después de 2 es cóncava hacia arriba. Y también vamos a tener cambio de concavidad en 4. Ahí vamos a tener entonces puntos de inflexión. Podemos hacer un resumen en esta tabla de el máximo y de los puntos de inflexión. La función va a tener un máximo
como observamos acá, en este gráfico de crecimiento va a haber un máximo en x igual a 0. En 0 vamos a tener un máximo en x igual a 0. ¿Cuál es el valor de ese máximo? Pues va a ser f de 0. F de 0 era un dato, una condición inicial, que era que f de 0 era 3. Entonces ese máximo va a valer 3, que de hecho sería este punto de acá. Punto, 0 en x, 3 en y. Puntos de inflexión, PI. Donde hay cambio de concavidad, aquí vamos a tener puntos de inflexión. En x igual a 2, vamos a tener un punto de inflexión. Y f de 2 también era una condición dada al inicio, y era que f de 2 era 1. F de 2 es 1. Y en 4 también vamos a tener un punto de inflexión. En x igual a 4. Y f de 4 también lo decían al inicio. F de 4 era menos 1. Utilizando los puntos que están dados aquí en la tabla, máximo y los puntos de inflexión, podemos hacer un bosquejo de la gráfica de f y luego podemos verificar los intervalos de crecimiento y también los de concavidades. Como tenemos un máximo aquí en este punto 0,3, entonces la función va creciendo hasta llegar a ese máximo. Después de ese máximo, pues la función comienza a decrecer. Por acá tenemos un punto de inflexión en 2, 1. Cuando x vale 2 y y vale 1, tenemos un punto de inflexión. Entonces la función viene decreciendo hasta llegar a ese punto de inflexión, viene decreciendo cóncava hacia abajo y ahí cambia de concavidad y se vuelve cóncava hacia arriba. En 4 menos 1, que es este punto de acá, también tenemos un punto de inflexión, un PI. Entonces la función viene cóncava hacia abajo hasta llegar a ese punto de inflexión. Recordemos que ahí en 4 también la derivada valía 0, es decir, era un punto crítico. F' de 4 era 0. Entonces ahí hay un punto de inflexión donde además la recta tangente es horizontal. Entonces aquí viene la función decreciendo. La recta, ahí hay un punto de inflexión con recta tangente horizontal y ahí se cambia entonces de concavidad y la función se vuelve cóncava hacia abajo. Esa sería entonces una posible gráfica de una función f que cumpla las condiciones dadas en el problema. Podemos verificar los intervalos de crecimiento y también las concavidades. Acá tenemos el bosquejo de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función f crece desde menos infinito hasta 0. Es decir, la función viene creciendo desde menos infinito hasta llegar a x igual a 0. Después, la función f comienza a decrecer en el intervalo 0,4. En 0,4, la función f decrece hasta llegar a 4. Después de 4, la función f sigue decreciendo. Entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento están correctos. Ahora verifiquemos los intervalos de concavidades. La función es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 2. Es decir, desde menos infinito hasta llegar a 2, a x igual a 2, la función es cóncava hacia abajo. Desde 2 hasta 4, la función es cóncava hacia arriba. Y de 4 en adelante hasta más infinito, la función es cóncava hacia abajo.